nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Vamos a leer en el 38, nada más. 18:38. Gloria a Dios. Así que todos vamos a estar escuchando la palabra del Señor. Acuérdense que la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y a usted nunca en este lugar se le ha prohibido que diga gloria a Dios, que diga aleluya, ¿verdad? Que dé palmas, que adore a Dios, ¿verdad? Así que acostúmbrese a adorar al Señor, acostúmbrese a no quedarse callado, sino a expresarle una gratitud a Dios, a expresarle alabanzas a Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Si usted se siente cómodo, póngase de pie, ¿verdad?, para reverenciar la palabra del Señor. Primera de Reyes 18, 38. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice así: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los desgolló. Amén. Vamos a orar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por habernos regalado tu palabra. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo nos regalaste esta hermosa palabra. Y en este momento que va a ser expuesta tu palabra, te pido que tú nos bendigas de una manera especial. Me escondas a mí tras tu cruz, Señor, y tú hables a tu pueblo lo que tú quieres hablar. Escóndeme, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Y que los hermanos que aquí estamos congregados podamos retener, Señor, y atesorar en nuestro corazón esta tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amados hermanos. Puede sentarse. Y vamos a estar hablando acerca de creyendo a Dios. Dicen amén. Creyéndole a Dios. Y para esto, ¿verdad?, me he basado en este pasaje de la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando yo voy a las referencias bíblicas y me doy cuenta de lo tanto que Dios usó a este hombre, a Elías, como profeta, me puedo dar cuenta, hermano, que realmente Elías fue un hombre que le creyó a Dios. Dicen amén. Mira, cuando alguien le cree a Dios, para mi manera de ver, y cuando encuentro en la palabra, me puedo dar cuenta que las cosas que para los otros hombres, o para hombres comunes, vamos a usar ese término, le fueran imposibles de hacer, cuando alguien le cree a Dios, no por lo que declara, ni no por lo que dice, sino por lo que Dios hace, las cosas imposibles para hombres comunes. Entonces, en estas personas que desafían a Dios, Dios comienza a orar de una manera sobrenatural. Y las cosas imposibles de hacer para hombres comunes, entonces se comienzan a hacer reales para aquella gente que comienzan a creerle a Dios. Dicen amén. Por eso es que a mí me ha pasado, yo no sé a usted, pero a mí muchas veces me ha pasado
que cuando digo una palabra loca, por ponerle un ejemplo, en una ocasión nosotros estábamos en el Perú y nos llaman a mí y a mi esposa, nos llama la máxima autoridad de la nación, de la policía, porque los drogadictos estaban invadiendo un lugar, un mercado, que ellos habían hecho posesión de este mercado y estaban todos armados. Habían miles de ellos, de pandilleros, delincuentes, estaban metidos dentro de este mercado. Y yo me recuerdo que ellos tenían que sacar a esta gente de ahí, y llevaban carros tanques, llevaban armas, llevaban militares, llevaban policía para poder desalojar a esta gente, porque en otras ocasiones que lo iban a hacer, no podían hacerlo porque habían demasiados muertos y demasiado derramamiento de sangre. Y yo me acuerdo que por otros eventos que habíamos estado, el jefe de la policía junto con congresistas nos mandan a llamar para que nosotros oráramos para que estas redadas, así pudiéramos decirlo, que se iba a efectuar en este lugar, Dios pusiera su mano, porque ellos humanamente no habían podido desalojar a esta gente porque había demasiados muertos. Y me acuerdo que llaman a mi esposa y a mí, entre miles de pastores que eran allí peruanos, y nosotros estábamos como misioneros, nos llaman a este lugar. Y yo me recuerdo que cuando llegamos a este lugar, imagínense, lleno de policías, de generales, el principal en aquella oficina, yo me acuerdo que nos expuso y nos dijo la situación que estaban enfrentando, que necesitaban que nosotros oráramos y que Dios hiciera algo. Y yo me acuerdo que mi esposa salió y me dejó solo dentro de la oficina. Y ella fue al baño y ella me cuenta el testimonio de que cuando entró al baño, las piernas le temblaban y se metió en el baño, no sé, se arrodilló dentro del baño y dijo: Señor, tú sabes que tú nos traíste a este lugar y nuestra palabra, lo que nosotros hablemos, no puede caer en tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me acuerdo que mi esposa salió, y aunque estábamos en el lugar temerosos, aunque teníamos miedo, aunque a veces hacemos las cosas con temores, pero lo que Dios premia y lo que Dios respalda es que hagamos las cosas con valentía, aunque interiormente hayan temores y hayan miedo. Entonces Dios te respalda. Ahora, cuando Dios no te respalda, es cuando omitimos de dejar hacer las cosas, o cuando retrocedemos o menguamos por cuenta del temor o por cuenta del miedo, y no hacemos a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dicen amén. Y yo me acuerdo que mi esposa se tira de rodillas, y en una inspiración del Espíritu Santo, gloria a Dios, la única mujer entre tantos generales, entre tantos policías, gloria a Dios. Y yo me acuerdo que por una inspiración del Espíritu Santo, nosotros le dijimos a este hombre: mira, vayan y desalojen a esa gente, y no se preocupen que por primera vez en la historia del Perú no va a haber derramamiento de sangre. Y cuando nosotros declaramos esta palabra, y cuando dijimos esto, entonces nosotros interiormente, cuando salimos de aquel lugar, nosotros comenzamos de cierta manera a temer, bendito sea el nombre del Señor, porque habíamos declarado una palabra. Escúcheme bien, habíamos declarado una palabra y teniendo un historial tan violento y un historial terrible de derramamiento de sangre en aquel lugar. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, comenzamos a tener temor. Pero aquella palabra que nosotros le habíamos soltado a esa gente, a esos directivos, esa palabra Dios la hizo cumplida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando fueron a desalojar en aquel lugar, que había miles de personas armadas, pandilleros, se atrincheraron fuera de aquel lugar, y la policía, sin tener que tirar un disparo, ellos solo, por primera vez en la historia del Perú, comenzaron a salir, comenzaron a entregar sus armas, comenzaron a rendirse, y ellos pudieron desalojar y detener a todas esas personas. Eso fue una noticia tremenda, salió por los noticieros, salió por todos lados, gloria al nombre del Señor. Y ese hombre nos llamó, dio un culto de acción de gracias en el país entero por lo que había pasado, gloria a Dios. Y Dios
no hizo caer en vergüenza aquella palabra que nosotros le habíamos declarado. ¿Cuántos dicen amén? Lo que le quiero decir, amados hermanos, que cuando uno hace las cosas, aunque tengamos miedo y aunque tengamos temores, el Espíritu Santo, no por nuestra fuerza, el Espíritu Santo nos respalda en aquello que declaramos y creemos en lo que Dios puede hacer. Por eso dígale que está a tu lado, es tiempo de creerle a Dios. Y es tiempo de comenzar a hacer las cosas que mucha gente no hace. Es tiempo de comenzar a creerle a Dios en lo que Él puede hacer. Toca al que está a tu lado, dile, créele a Dios, créele a Dios. Créele a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y aquí vemos la historia de Elías, hermano. Cuando yo veo la historia de Elías, uno la puede leer con una facilidad tremenda. Bendito sea el nombre de Jesús. Uno la puede estudiar y uno dice, wow, qué hombre de Dios era este. Gloria a Dios. Pero cuando uno comienza a profundizar en las cosas que este hombre hizo, uno se queda completamente, a veces, wow, si existieran en estos tiempos hombres así, gloria a Dios, la iglesia no estaría como está. Dicen amén. Usted se imagina que este hombre llega donde hay 450 profetas de Baal. Primero que lo están persiguiendo, el propio rey lo está persiguiendo para arrancarle la cabeza. Gloria a Dios. Y ahora llega donde están 450 profetas de Baal y comienza a desafiar a esta gente y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Qué intrépido, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Si Baal es Dios, Él va a responder por fuego. Pero si Jehová es Dios, Él nos va a responder y vamos a ver cuál va a ser el Dios verdadero al cual realmente nosotros tenemos que servir. Y dice la Biblia que comenzó a desafiar a estos 450 profetas de Baal. Y dice que prepararon el holocausto. Le dijo, prepárenlo ustedes que son mucho más. Lo prepararon la leña. Sin encender el fuego, prepararon las piedras. Prepararon todo el holocausto. Y dice que Elías le dijo, comiencen a clamar a su Dios, que el Dios verdadero va a responder por fuego. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios verdadero, ese va a responder por fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermano, te voy a decir algo. Cuando uno desafía a Dios, cuando uno comienza a declarar la palabra de Dios, cuando uno comienza a hablar en fe, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no deja caer la palabra de sus hijos en vergüenza. El Espíritu Santo no deja caer la palabra de Dios en vergüenza. Lo que pasa es que muchas veces Dios no actúa porque falta gente que desafíen a Dios y desafíen todas las cosas, desafíen el sistema. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y todos los días hablamos, ¿verdad? De cómo está la iglesia. Todos los días el tema dentro de las congregaciones es cómo está viviendo la iglesia. Lejos de estar bendiciendo el nombre del Señor, nos estamos menguando, estamos retrocediendo, estamos cerrando las congregaciones, estamos haciendo cosas, gloria a Dios, que evidentemente Dios no puede hacer nada. Cuando digo que Dios no puede hacer nada, es que Dios no actúa en gente que no tienen fe. Dios actúa en gente que comiencen a desafiar, que comiencen a creer, bendito sea el nombre del Señor, para Él poder hacer lo que tiene que hacer. Dile que está a tu lado, créele a Dios. Créele a Dios. Y dice la palabra que los profetas comienzan a hacer sus rituales, comienzan a clamar a su Baal, comienzan a clamar a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Comienzan a decir, Baal, por favor, desciende y derrama fuego. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Dice que pasó la mañana y al mediodía estaban cansados y Elías se comienza a burlar de ellos y decirle, tal vez está dormido. Gloria a Dios. Mire, yo me acuerdo en la ciudad de Guayaquil, gloria a Dios, hubo un pastor, y los guayaquileños aquí no me van a dejar mentir. Hubo un pastor que en medio de una procesión de un Cristo que sacaron o de un ídolo que sacaron por toda la calle de Guayaquil, yo me acuerdo que salió una gran multitud adorando esa imagen.
e iban por toda la calle con una marcha adorando esa imagen. Hermano, salió un pastor y en medio de aquella multitud se paró y comenzó a decir que esos ídolos tenían ojos y no veían, tenían pies y no caminaban, y comenzó a declarar abiertamente la palabra a esos idólatras. ¿Sabe en qué paró? Que lo metieron preso dentro de una prisión. Aleluya. Porque se paró a desafiar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero lo más triste de esto es para que usted vea cómo está la iglesia hoy. Aleluya. Los profetas de la Biblia, hermano, hoy en día faltan profetas, faltan gente de Dios, faltan gente que realmente le crean a Dios. ¿Qué es lo que le está pasando a la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que le está pasando? Bendito sea Dios. Y dice la palabra que Elías desafió a estos profetas. Los desafió, se burlaba de ellos. Y lo más triste, hermano, que este hombre que les estoy haciendo el testimonio, no es que haya terminado en una prisión por haber desafiado a esa gente idólatra. Eso sucedió hace un par de años atrás. Sino que la propia iglesia donde yo llegaba, que le preguntaba a los pastores cómo estaba ese hombre que había desafiado a esa gente, los propios pastores decían: es que ese hombre es un irresponsable porque él no tenía que haber hecho eso. Y la propia iglesia le dio la espalda y nadie lo visitaba, ni los pastores ni los cristianos, porque decían que era un imprudente, que él no tenía que haberles predicado así abiertamente y que no tenía que haberse metido con esa gente. Dicen amén. Eso es para que usted vea cómo está la iglesia de hoy. Los que están haciendo realmente la voluntad de Dios los tildan de irresponsables, los tildan de imprudentes, los tildan de poco entendimiento. Cuando realmente, cuando voy a la Biblia, me doy cuenta que lo que hicieron los hombres de Dios precisamente fue interrumpir donde estaba el pueblo impío y declararles la verdad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Usted se imagina a Elías contra 450 profetas de Baal, hermano, que esa gente mataba a cualquiera. Gloria a Dios. Y ahora burlándose, su Dios no responde. ¿Qué es lo que está pasando? Gloria a Dios. Hasta que finalmente se comienzan a rajar con cuchillos, comienzan a soltar sangre, a hacer todos los rituales, y su Dios nunca respondió. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay alguien que desafía la naturaleza, cuando hay alguien que desafía los sistemas, cuando hay alguien que desafía la corriente mundana, cuando hay alguien que desafía lo que está sucediendo, hermano, entonces Dios se comienza a glorificar. Por eso yo creo, amados hermanos, que aunque nosotros estamos nadando contra la corriente, Dios nos va a respaldar, porque Él nunca permite que su palabra caiga en tierra. Jamás. Aunque lo hagamos con miedo, humanamente, a represalias, a tener que ir a una corte como John MacArthur, ahora que tiene que ir a una corte tal vez por abrir la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Yo pienso que como humano este hombre está pasando por temores, porque nadie le gusta ir a una corte, gloria a Dios, pero él decidió decir: la iglesia tiene que estar abierta. Dice amén, aleluya. Si vamos a cerrar el único lugar donde le da vida a la gente que está muerta espiritualmente, ¿hasta dónde va a llegar a la humanidad? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si vamos a cerrar el único lugar donde la gente puede cobrar vida espiritual, ¿hasta dónde la humanidad va a llegar? Porque la única entidad que le da vida espiritual, que le da sanidad espiritual, que trae sanidad del alma, se llama la iglesia de Cristo. No hay otro lugar, hermano. No hay otro lugar que no sea la iglesia del Señor. Por eso es el interés de Satanás cerrarlas a cualquier modo. ¿Usted entiende eso? Dígale al que está a tu lado: pero tenemos que desafiar al enemigo, tenemos que creerle a Dios, tenemos que comenzar a hacer las cosas que nadie está haciendo, tenemos que comenzar a orar por los enfermos para que Dios se comience a glorificar. Una de las causas que a veces no hay sanidades, que no hay milagros, es porque no estamos orando, no estamos haciendo nada para que la gente recobre vista o vida. Gloria a Dios. Pero cuando uno le cree a Dios, el Espíritu Santo comienza a actuar. Comienza a actuar, hermano. Dice la Biblia que cuando le llegó el turno a Elías, dice la palabra del Señor, que Elías clamó a Jehová de los ejércitos. Elías clamó a Dios.
¿Clamó o no clamó a Dios? Hermano, usted y yo lo único que tenemos es que hacer es clamar a Dios. Nada más, comenzar a clamar a Dios de veras. Comenzar a decirle a Dios, Señor, comienza a manifestar. Ayer yo le decía al hermano Leonardo, mira, en Cuba, en mi país, cuando el gobierno dijo las iglesias se tienen que cerrar, mucha gente desertaron de las iglesias. Mucha gente se fueron huyendo de las iglesias. Uno porque aparentemente iba a haber prosperidad material. Y otro porque cada vez que tú ibas a entrar en un trabajo, yo le decía a Leonardo en los años 61, 62, 63, cuando tú ibas a entrar en un trabajo, te decían, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Y si decía que eres cristiano, te trataban como una escoria, como un delincuente. Eso hizo el sistema comunista. No dejaban estudiar, no te daban carreras, no tenías derecho, y los cubanos que están aquí no me van a dejar mentir, gloria a Dios, no tenías derecho a pasar una universidad, te tomaban represalia y te trataban literalmente como si fueras un delincuente. Por eso mucha gente dentro de las iglesias cristianas, por no buscarse problemas, por no tener esa presión, por querer estudiar y por querer ser alguien en la vida, bendito sea el nombre del Señor, desertaron de las iglesias y dejaron a los pastores abandonados. Por eso yo le he dicho a los hermanos, pero no te preocupes, que la Biblia dice que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Siempre hay alguien que deserta por el miedo, siempre hay alguien que se va por los temores, por no buscarse represalia, por no buscarse problemas, por no tener que ir ante una corte y darle la cara a los gobiernos. Siempre hay alguien que no quiere pasar esos compromisos, pero cuando hay una iglesia fiel, la Biblia dice que Dios comienza a respaldar. Bendito es el Señor. Aleluya. Dios comienza a respaldar. ¿Y sabe lo que sucedió? La gente se fueron, pero entonces como Dios es Dios, mire hermano, la gente pasaba por la iglesia y recibía sanidad, sola, sin que nadie orara. Gloria a Dios, aleluya. Los enfermos iban pasando por fuera y eran sanados sin que nadie orara, aleluya. Comenzó un año de avivamiento en los años 60, a tal punto que la gente oraba y la gente era sanada, resucitada, los paralíticos se levantaban y entró un avivamiento tan grande, que lejos de extinguirse la iglesia, lo que hizo fue multiplicarse. Gloria a Dios. ¿Sabes cuál fue la clave de eso? Que los que quedaron en pie, incluyendo mis pastores, comenzaron a desafiar los sistemas y comenzaron a creerle a Dios. Aleluya. Mire hermano, son tiempos, estamos llegando a tiempos que vamos a tener que desafiar a los sistemas, para que usted sepa. Estamos entrando en eso. Gloria a Dios. No estamos aún dentro, pero estamos entrando. Estamos en la puerta, se está abriendo la puerta, gloria a Dios, a que la iglesia, la verdadera iglesia, yo no estoy diciendo los templos, estoy diciendo la verdadera iglesia de Cristo va a tener que caminar desafiando los gobiernos, desafiando las leyes, desafiando todas las cosas que están contrarias a los principios divinos. Para que usted pueda entender eso. Por eso Dios hoy en este lugar está enviando este mensaje. Llegarán tiempos que vamos a tener que desafiar todo y comenzar realmente a depender de Dios y a creerle a Dios. Y dice la palabra del Señor que Elías clama: Señor, responde tú por fuego. Hermano, y el Dios de los ejércitos no lo hizo caer en vergüenza. El Dios de los cielos, hermano, no te va a dejar caer en vergüenza. Dile que está a tu lado, no te va a dejar caer en vergüenza. Aleluya. Todo lo que tú estás pasando hoy para llegar a este lugar, hay mucha gente que para llegar a este lugar se buscó el vituperio de la familia.
Hay mucha gente que para venir a este lugar se busca enemistades con la propia familia. Ayer mi esposa decía una verdad, gloria a Dios. Ahora no solamente tenemos lucha contra sangre y carne, sino que ahora tenemos lucha contra la propia familia y tenemos lucha contra los propios hermanos de la iglesia, porque la propia iglesia son los que están diciendo: te estás reuniendo, tú estás loco, estás uniéndote con los hermanos, tienes que mantener distanciamiento social. La propia iglesia es la que se está poniendo en contra de la propia iglesia de Cristo. Es una tristeza, hermano, es una tristeza. Gloria a Dios. Pero quiero decirte que Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar. Vas a ver los milagros que Dios va a comenzar a hacer. Vas a ver el avivamiento que Dios va a comenzar a enviar. Porque cuando hay persecución, siempre la historia ha contado y ha dejado el testimonio que cuando hay persecución, siempre detrás viene un avivamiento de parte de Dios. Denle fuertes palmas al Rey de Reyes. Denle fuertes palmas a Él. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios respondió con fuego. Y eso que agarró la zanjita del holocausto, le echó agüita. O para que no haya duda. ¿Verdad? Y no solamente consumió la leña, consumió las piedras, consumió la arena. Y se lamió el agua también. Y el fuego consumió el agua, evaporó el agua. Y cuando entonces el pueblo vio que realmente Jehová era Dios, Elías mandó a prender a esos 450 profetas de Baal, los llevó al monte y dice la Biblia que los degolló. Eso hace nuestro Dios, amados hermanos. Dios nos respalda. Y estamos declarando una palabra en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos va a respaldar. Amén. Escuche bien. Y que esta palabra quede aquí guardada como testimonio. Aleluya. Mientras más se opongan, más avivamiento Dios va a traer. ¿Usted está escuchando eso? Mientras más oposición haya contra la iglesia verdadera de Cristo, más milagros van a comenzar a acontecer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la gente no sabe que mientras más lucha contra la iglesia, están luchando contra el propio Dios. Y cuando luchamos contra el propio Dios, entonces Dios se comienza a manifestar de una manera poderosa. Dicen amén. Así que dile al que está a tu lado: créele a Dios. Usted está mirando que aquí vemos un 50% o un 30 o un 40 de lo que somos. Aquí no vamos a entrar ni un solo pie. Escríbalo. 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 Y no es por nuestra excelencia. No. Es porque la Biblia dice que Dios envía y trae a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Aleluya. Y mientras hay cristianos con conocimiento bíblico trancados en su casa, metidos con miedo, en vez de orar y pedir al Espíritu Santo que libere, pedir al Espíritu Santo que sane, que traiga liberación, estamos trancados dentro de nuestra casa, huyendo. En vez de estar orando por la gente, predicándole a la gente, gloria al nombre del Señor, donde quiera que estemos predicando la palabra, ahora más que nunca. Gloria a Dios. Pero te voy a decir algo, amados hermanos. El Espíritu Santo va a traer a la iglesia, como lo estamos viendo ya. Lo estamos viendo ya, que gente que no conoce a Dios, esas son las que no tienen miedo, vienen a buscar de Dios. Porque entienden y reconocen que si la humanidad está como está, el mundo está como está, la economía está como está, la gente está inestable, la gente tiene miedo, la gente no encuentra estabilidad por ningún lugar, ni en los gobiernos, ni en nada. Solamente le va a quedar la oportunidad de servir a Dios, de agarrarse de la fe en Cristo, de agarrarse de la palabra de Dios. Y vas a ver cómo van gente necesitada, gente antes que suene la trompeta de Cristo, van a entrar por esa puerta reconociendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. El Señor va a recoger lo suyo. A los suyos los va a recoger. A los suyos el Señor los va a recoger. Los que están dentro y todavía los que están fuera, que necesitan de Dios. Eso es lo bueno de esto. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo se va a manifestar de una manera impresionante. Aleluya.
Hoy la gente no quiere pagar precio. Hermano, cuando usted estudia la historia de Elías, que se para frente a una mujer más diabólica que acá, que inclusive le prometió al pueblo de Israel: no se preocupen que mañana, si la cabeza de Elías no está en una bandeja, yo me dejo de llamar Jezabel. Dicen amén. Usted se imagina el propio gobierno, los propios reyes buscando la cabeza de Elías. Gloria a Dios. Sin embargo, este hombre estaba desafiando no solamente los gobiernos, sino que le estaba creyendo a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, es una realidad. Necesitamos hombres así hoy. Necesitamos gente así hoy. Gente que le crea realmente a Dios, hermano. Aleluya. Mire, cuando yo voy a la palabra del Señor, y si los mártires de la Biblia en estos días resucitan, si el Señor por un instante le permite a los Esteban, que fueron apedreados por los milagros y los prodigios que Dios estaba haciendo en medio de una generación que no creía eso. Fíjense ustedes que cuando usted lee la historia de Esteban, se buscaron testigos falsos para que entonces atestiguaran contra Esteban y dijeran: ustedes tienen que decir, para nosotros tener una causa para agarrarlo, ustedes tienen que decir que comenzaron a blasfemar contra Moisés y contra el mismo Dios. Y le pagaron a la gente. Hoy en día se le está pagando muchas cosas por ahí para que sucedan muchas cosas. Le pagaron a la gente para que entonces dijeran que Esteban había blasfemado de Moisés y había blasfemado de Dios. Cuando usted va a la palabra, aunque Esteban tuvo una defensa magistral, hermano, este hombre habló tan inspirado por el Espíritu. Les habló la verdad, bendito sea el nombre del Señor. Pero sin embargo, no dejaron de airarse contra él y de irse en su contra y apedrearlo. ¿Usted está entendiendo eso? Lo apedrean. Esteban mira al cielo. Veo al Hijo de Dios sentado ahí en su trono. Gloria a Dios. Y finalmente, cuando va a morir, ¿verdad? Esteban entrega su espíritu al Señor. Amén. Murió apedreado. Gloria a Dios. Cuando vemos a un Pablo y a un Silas dentro de una prisión padeciendo por causa de la predicación y por causa del evangelio, y Dios siendo su libertador, porque comienzan a cantar y a expresar alabanza, y dice la Biblia que las puertas de la prisión se abrieron y el Espíritu Santo envió un terremoto sobre la tierra, que la prisión se estremeció y ellos pudieron salir. Aleluya. Cuando vemos a los mártires del evangelio, la Biblia dice que Herodes, gloria a Dios, persigue a la iglesia y mató a espada a Jacob, el hermano de Juan, uno de los discípulos. Estos son algunos casos nada más. Tanto que lo mataron a espada, que dice que fueron y agarraron también a Pedro. Aleluya. Y a Pedro lo meten dentro de una cárcel con 4 guardias custodiados. Aleluya. Les estoy haciendo algunas historias nada más de los mártires del evangelio, de los cristianos que habían antes, de los cristianos que escribieron la palabra, de los que fueron inspirados por Dios. No solamente los profetas como Elías del Antiguo Testamento, sino también los del Nuevo Testamento, los de la iglesia de hoy en día, los que establecieron el fundamento bíblico. Ahora vemos también a Pedro, que por el simple hecho de levantar a un paralítico en la ciudad de Listra, ahora lo llevan y se lo llevan completamente preso. ¿Sabe quién fue su libertador? El mismo Dios. La Biblia dice que entra el ángel de Jehová dentro de la prisión, le da instrucciones a Pedro, le dice: sígueme, ven por aquí. Burlan todos los guardias y se van, y Pedro es liberado. ¿Cuál fue la causa que llevó a Pedro a la cárcel? La sanación de un paralítico.
La sanación de una persona lisiada. Hermano, analice usted para que usted entienda, aleluya, lo que estamos viviendo hoy no es nada comparado a lo que esta gente tuvieron que vivir. ¿Usted está entendiendo eso? Amén. Yo a veces me imagino si la iglesia está como está por una enfermedad. ¿Qué pasará cuando realmente estén buscando a los cristianos, a los que sirven a Dios, para cortarle la cabeza? ¿Qué será? Mi pregunta, ¿qué será cuando realmente venga la persecución sobre el pueblo de Dios? ¿Qué será de la gente? Y dice la Biblia, hermano, usted puede allí buscarlo. Dice que Pedro fue liberado. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, dice que en casa de María estaban reunidos muchísimos cristianos. Y ayer casualmente hablé eso con nuestro hermano Leonardo. En casa de María habían reunido muchos cristianos que estaban, dice la Biblia, lea Hechos capítulo 12 para que usted pueda ver. Estaban orando por Pedro porque lo tenían encarcelado. Y cuando Pedro sale donde primero va a esa casa de María, y cuando toca la puerta, habían muchos cristianos dentro de la casa de María congregados, alabando a Dios y glorificando su nombre y orando por Pedro. Tanto fue así que cuando estaban orando no creían que era Pedro el que estaba tocando la puerta, pensaban que era un ángel. Cuando abren la puerta lo reciben con gozo. Pero lo que me llama la atención es que estaban allí unidos, unánimes, buscando el rostro de Dios e intercediendo por Pedro. La iglesia jamás ha podido estar dispersa. Eso es una obra del diablo. ¿Usted entiende eso? Puede haber persecución, pero no significa que la iglesia está dispersa. Puede haber miedo, pero no significa que la iglesia tiene que estar separada. Gloria a Dios. No hay registro bíblico que la iglesia jamás haya estado dispersa. Que intentaron dispersarla, sí. Que por algún momento algunos estuvieron dispersos, sí. Pero la iglesia siempre buscaba donde adorar a Dios, donde glorificar a Dios, donde bendecir a Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Cuántos mártires tuvieron que padecer por causa del Evangelio? Desafiar las leyes, desafiar los gobiernos, desafiar a la propia gente. Hermanos, son tiempos de creerle a Dios. Créale a Dios, por favor. Mira que está a tu lado y dígale, créale a Dios. Usted tiene que creerle al Señor. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. Usted que tiene que comenzar a declarar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Son tiempos de creerle a Dios y comenzar a hacer las cosas que tal vez antiguamente no queríamos hacer o no hacíamos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Tuvieron un éxito tremendo, aunque tuvieron que pagar muchas veces con sus propias vidas. Y uno de los éxitos que tuvieron fue que el propio Pablo, por ponerle un ejemplo, que presenció la muerte de Esteban, el propio Pablo se convierte al cristianismo. Y un hombre que los perseguía, ahora era un predicador del Evangelio. Amén. Herodes, que intentó matar a Pedro y mató a Jacob, uno de los discípulos, dice la Biblia que muere comido por gusanos. O sea, Dios respaldó a la iglesia. Que hubieron algunos que tuvieron que pagar el precio. Sí, tuvieron que pagar el precio. Si hay gente que por una causa revolucionaria han perdido la vida. Los ejércitos que van a pelear por combustible, por otras cosas, por tierras, por heredades, pierden la vida por convicciones. ¿Cuánto más la iglesia de Cristo? Tenemos que tener la convicción segura de que Dios nos guarda. Pero si Dios no nos libra y no nos guarda, también le vamos a adorar. Aleluya. Y así tiene que vivir la iglesia hoy en día, hermano. Así tenemos que vivir nosotros hoy.
Aleluya. Tuvieron éxito. Cada vez que oraban, los enfermos eran sanados, los paralíticos eran libertados, los muertos eran resucitados. Y el mayor éxito que tuvo la iglesia con estos valientes, que no se inclinaron ante Baal, ni retrocedieron y decidieron obedecer a Dios antes que los hombres, el mayor éxito que tuvieron es que la iglesia, dice la Biblia en el libro de los Hechos, se multiplicó. Y mira hasta dónde ha llegado. Por aquellos valientes que decidieron ante la persecución y ante la oposición dar un paso al frente, creerle a Dios y desafiar lo que tuvieran por delante. Tal vez no era la palabra que esperaban esta tarde. Tal vez no era la palabra que nuestros oídos querían escuchar. Pero escúcheme bien, el Espíritu Santo te está hablando a ti. Me está hablando a mí. Gloria a Dios. Son tiempos de creerle a Dios. Y van a llegar tiempos en que tenemos que desafiar. No porque somos rebeldes. Hay gente que desafía por rebeldía, ¿verdad? Por rebelión. Vamos a tener que desafiar. ¿Sabe por qué? Porque las leyes impuestas irán en contra de todos los principios bíblicos. Daniel tuvo que desafiar a Nabucodonosor y a todo su reinado. José tuvo que desafiar a todos sus hermanos y a toda su familia. Gloria a Dios. Abraham tuvo que desafiar todos sus retos, todo lo que tenía por delante. Y todos los hombres. Elías tuvo que desafiar todo el reinado que tenía en su contra, toda la oposición contra los sacerdotes de Baal, contra aquellos profetas de Baal, contra la gente que quería quitarle la vida. Pero sin embargo desafió a toda esa gente y se tuvo que portar como un hombre de Dios. El mismo Jesús tuvo que desafiar escribas, fariseos, tuvo que desafiar las leyes, ir en contra de todo lo que creían. Y finalmente lo crucifican. Evidentemente era un plan de redención y un plan de salvación que tenía, para que usted y yo pudiéramos tener hoy vida eterna y pudiéramos gozar de la gracia y de la salvación de nuestro Dios. Pero todo en la vida cristiana a los hijos de Dios ha sido un desafío, hermanos. Ha sido un desafío que hayamos vivido algunos tiempos de un poco de comodidad. No significa que ese sea el evangelio. Que hayamos vivido por la gracia de Dios. Porque en esta dispersación y en esta época hay mucha gente perseguida en otros países, mientras usted y yo estamos aquí cómodos, con aire acondicionado, alabando a Dios. Amén. Pero eso no significa que ese sea el verdadero evangelio. Si llega la persecución, hay que desafiar la persecución. ¿Usted entiende eso? Si llegan las leyes contrarias a la ley de Dios, hay que desafiar las leyes que están contrarias a la voluntad de Dios. Para que usted entienda. Y ojalá que el espíritu de Elías también llegue al pueblo de Dios en estos tiempos. Y como pidió Eliseo una doble porción de tu espíritu, Elías le dijo, bueno, cosa dura has pedido. Aleluya. ¿Por qué no podía conceder eso? Eso era algo de Dios. Pero Elías le dijo, pero si me vieres cuando fuere levantado, te será hecho. Y cuando Dios arrebata a Elías en un torbellino, en un carro de fuego, carros de a caballos, lo levanta al cielo, lo premia, hermano, lo premia. Dios lo premió. Su ciudadanía no es terrenal. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Llegará el momento en que también como Elías vamos a ser levantados. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Eliseo vio carros de a caballo. Dijo carros de a caballo. Aleluya. Y vio desaparecer a su Señor delante de sus propias narices. Y aquella misma unción le fue multiplicada. Fue multiplicada en Eliseo. Eliseo agarró el manto y como Elías había hecho, había dado golpeado sobre las aguas y habían cruzado. Ahora Eliseo hace lo mismo y las aguas se dividen. Aleluya.
¿Dicen amén a eso? Digo esto porque ese mismo espíritu de Elías necesitan los pastores de hoy. Yo necesito esa doble unción, aleluya. No porque sea más perfecto ni más grande, sino porque, Señor, la estamos necesitando para estos tiempos. Aleluya. Y la iglesia de Cristo, cada uno somos reyes y sacerdotes, dice el libro de Pedro. Por lo tanto, usted necesita también esa doble porción del Espíritu de Dios para poder enfrentar lo que tenemos por delante. Bendito Dios. Aleluya. Lo que está por delante. Aunque creemos que aunque se derrame la ira total de Dios, la iglesia es levantada. Aleluya. Gloria a Dios. Lo dejo con esta palabra. Crean a Dios. No son tiempos de complacer a nadie. No son tiempos de complacer a la familia. No son tiempos de quedar bien, Leonardo, con nadie. Son tiempos de buscar a Dios. Tiempos de escapar por la vida. Gloria a Dios. Son tiempos de negarse a sí mismo y entender, como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Todo lo voy a dejar por basura con el fin de ganar a Cristo. Y eso es lo que te va a hacer un vencedor a ti. Eso es lo que te va a hacer glorificar a Dios. Y te va a hacer ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Santo de Dios. Aleluya. Ese espíritu de Elías lo necesitamos hoy en la iglesia. No solamente sobre usted, sino contra los líderes, con los pastores. Necesitamos que el espíritu de Elías venga sobre la iglesia de Cristo. Aleluya. Para que esa misma convicción que ese hombre tuvo, nosotros también podamos tenerla. Y te dejo nuevamente con esto. Acuérdense que porque hayamos vivido cómodo no significa que eso sea el evangelio. Van a llegar tiempos difíciles y tenemos que honrar a Dios. Póngase de pie, por favor. Denle fuertes palmas al Rey. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Cierra por un minuto los ojos. Mi intención no es ni siquiera hacerte un llamado. Mi intención es que allí donde tú estás puedas reconocer al Señor y puedas decirle al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar hoy, puedas decirle: yo necesito una doble porción de ese Espíritu. Yo necesito esa conversión. Canta una alabanza. Toquen por favor la pastora Madai. Vamos a adorar al Señor por un minuto. Yo necesito que usted entienda, gloria a Dios, aleluya, que en estos tiempos nosotros necesitamos de Dios más que nunca. Que nosotros necesitamos ser investidos de poder de lo alto. Necesitamos que esa unción de poder, esa unción de gloria, esa unción sobre nuestra vida caiga, y que la palabra que nosotros damos no caiga en tierra, sino que sea respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Vamos, cierra tus ojos por un minuto. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero adorar a Dios por un instante. Gloria, gloria, gloria en nombre de Jesús. Te damos gloria. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos.
espere que yo empiece a orar. Aleluya. Por un minuto nada más le estoy pidiendo que usted mismo comience a orar. Y pídele a Dios por su propia vida. Por favor, arrebate la bendición de lo alto, arrebate la bendición del cielo. Aleluya. Y usted sea capaz de hablar con Dios, de pedirle a Dios. Mire, usted no haga nada ahora, por favor. Lo único que quiero que usted haga es que usted cierre los ojos y adore a Dios. Y le diga a Dios, lléname de tu presencia. Yo quiero una doble función de tu espíritu. Vamos, dígaselo. Hasta ver tu gloria, al cielo adoraremos. Hasta ver tu gloria, tu gloria nos consumaremos. Hasta que tu gloria sea manifiesta sobre mi vida. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra es viva, es eficaz. Y yo creo que en esta tarde, aleluya, tú estás haciendo la obra. Y yo te pido que aquellos que son tuyos, tú no les sueltes de la mano. Aquellos que están escritos en el libro de la vida, no permitas que sean engañados. Y yo te pido que esta iglesia, Señor, que estos tus hijos, que estos valientes que están aquí congregados hoy, aleluya, sean investidos de poder de lo alto. Espíritu Santo, yo te pido que tu Espíritu ahora mismo descienda sobre cada vida, sanando, tocando, respaldando, en el nombre de Jesús, recibiendo sanidad, recibiendo milagros, en el nombre de Jesús. Ahora una bendición, aleluya. Tu gloria. Isaí, la pastora, ayúdala ahí.